Hola, muy buenas tardes. Somos alumnas del Centro Regional de Educación Normal. Cursamos la licenciatura en Educación Preescolar y nos encontramos en el quinto semestre. Este trabajo fue realizado para la materia de literatura infantil a cargo de la maestra Antonia Pérez Alfaro. Este trabajo consiste en la realización de una línea del tiempo con base a la lectura literatura con mayúsculas y el equipo está conformado por Delgado Arellano Anayaretsi, García Chávez Lady Marlene y su servidora Salinas Cruz Lisset. Comencemos. En el año de 1751 fue publicado el libro Cartas de un viejo a un joven príncipe de Carl Gustave Tessin, en el cual incluía cuentos, fábulas y reflexiones. 6 años después, en el año de 1757, fue publicada la obra Le Magazine des Enfants de Le Prince de Beaumont. Esta obra fue un acontecimiento histórico, puesto que la autora pretendía inculcar a los niños el espíritu geométrico y el imperio de la razón. Posteriormente, en el año de 1789, surgió la evolución del niño, puesto que tras la Revolución Francesa, el niño pasó a ser considerado como un elemento fundamental de la familia moderna. Durante el siglo XVII hubo algunos avances en la literatura infantil, es decir, en este siglo la literatura infantil empezó a disponer de cierta autonomía artística. Posteriormente, en el siglo XVIII, se extendió la idea de que los niños eran diferentes de los adultos y por lo tanto necesitaban atenciones diferenciadas. Asimismo, en Francia floreció la primavera de la literatura para la infancia, extendiéndose así por toda Europa. Fue entonces que la literatura para niños comenzó a disponer de una relativa autonomía. Más tarde, entre los años 1812 y 1825, los hermanos Grimm escribieron cuentos de la infancia y del hogar. Posteriormente, en el año de 1860, fue publicado el libro Corazón de Edmundo de Amicis. Este fue un libro con implicaciones sociológicas que no se podrían entender sin conocer cómo era la Italia de aquellos años, en la que dominaban las ideas liberales, consecuencia de lo que allí se llamó el Resurgimiento. Hola, mi nombre es Lady Marlene García Chávez, número de lista número 10. Continuando con esta línea del tiempo realizada por mi equipo, voy a continuar diciéndoles acerca del didactismo, que este se dio a fines del siglo XVIII. El didactismo se adueñó casi por completo de la literatura que se escribía para los niños. Siglo XIX. Literatura infantil y juvenil. Se reconoció la existencia de la literatura infantil y juvenil en este siglo. 1904, en Patufet, la revista literaria infantil puso énfasis en comunicar a los niños la necesidad de entender patronos y obreros en una especie de propuestas de igualitarismo democrático que pretendía una transformación social pacífica. 1930, Celia y sus amigos de Elena Fortún. Los libros de esta serie ilustraron acerca de la sociedad española, principalmente sobre la vida y costumbres de la burguesía acomodada madrileña. Durante la Guerra Civil Española se hicieron adaptaciones de cuentos tradicionales a las consignas de los dos bandos. 1937, El patito feo de Andersen. Este libro fue publicado por la editorial Estrella con el fin de presentar a los niños un ejemplo cercano a ellos y conocido por la mayoría. El cuento tiene un claro mensaje de lucha por la igualdad de clases y contra el fascismo. 1938. Flechas y Pelayos. En este libro, los cuentos populares se utilizaron con fines ideológicos, siendo muy perceptibles una fuerte influencia eclesiástica que conllevó a la identificación o la buena relación de los protagonistas con personajes divinos y religiosos, y la de los antagonistas con duendes, demonios y enanos. 1939, Caperucita Encarnada, de Mercedes Terrones Durán.
Esta historia es adornada con canciones populares y con la presencia de una serie de nuevos personajes. Una hada buena, la imagen de una virgen que encarna el bien, un enano diabólico que intenta y consigue engañar a la niña para que no obedezca a la mamá ni al hada y vaya por el camino más largo, y un particular lobo que, además de ser la encarnación del mal, es el amo de todos los enanos y que se come a la abuela y a la niña y acaba desollado por el cazador. Como como el cambio de título apuntaba, el sustrato ideológico del relato es la principal señal de la manipulación a que es sometido el popular cuento, un sustrato acorde con el pensamiento único y el adoctrinamiento religioso impuestos por el gobierno de los vencedores. Hola, mi nombre es Ana Yaretsi Delgado Arellano y mi número de lista es el número 7. Para continuar con esta línea del tiempo, yo les voy a hablar sobre el realismo, que en 1945 se consideró que a los niños no se les puede ocultar la realidad, es decir, que se tiene que ir incorporando en la literatura temas impensables. En 1949, la revista Bordon incluyó un artículo en el que se hacía una defensa del valor literario, educativo, de las biografías, pero solamente de personajes que pudieran ofrecerse como modelos de una determinada ideología. En 1957, Carmen Bravo Villasante, en el prólogo de su libro Historia de la literatura infantil española, expresó que los niños también tienen sus clásicos. En 1961, Carmen Bravo, en el prólogo a la segunda edición del mismo libro, afirmó que ya no es la literatura infantil un género vergonzante y excelentes escritores y poetas escriben para niños. En 1967, la revista Bordon afirmaba con rotundidad que en el libro infantil no era suficiente la calidad literaria, ya que era consustancial al mismo que respondiera a otras obligaciones. En 1970 sucedió el reconocimiento, es decir, las editoriales se interesaron por publicar libros escritos expresamente para el público infantil y adolescente. En 1994, Miguel Delibes decía que el escritor para adultos olvida con frecuencia que los niños son los seres humanos con ideas más claras, que sus ideas tal vez no serán muchas, pero están perfectamente definidas. En 1996, la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez afirmó que la literatura infantil y juvenil es un fenómeno consolidado de comunicación literaria que posee sus obras clásicas y un marco de expectativas sobre lo que es una obra dirigida a la infancia y a la adolescencia. En el siglo XX, el filósofo italiano Benedetto Croce, a principios de este siglo, dijo que el arte para los niños no será jamás verdadero arte, porque en las obras infantiles hay elementos extraestéticos. Y hasta aquí llega nuestra línea del tiempo. Esto es todo por parte de mi equipo. Muchas gracias.